los semirectángulos. La más corta de ellas. Esta. ¿Qué significa el funcionamiento en el mínimo? No, en el máximo. Lo que pasa es que en la medida que aumenta la potencia, Sí, la posibilidad de poder vencer contra presión es menor. Si yo... A ver. No, está bien, está bien. Pero bueno, es una pregunta interesante para que a lo mejor yo no lo expliqué. Por ejemplo, este modelo con 6 megawatts va a poder dar 10 milímetros de contrapresión. Pero si necesito 5 megawatts, este mismo modelo me va a poder llegar a vencer 23 milímetros de contrapresión. Eso es para selección, nada más. No quiere decir que cuando tengo un bajo fuego voy a tener más contrapresión, sino para la selección. ¿Se entiende? Acá vemos otras curvas, hay algunos que las suministran así, otros que es algo así, cada fabricante, que es así, básicamente son todas curvas de quemadores que hay en el mercado. Todos los gráficos cubren áreas, ¿no? De donde claro, cada uno de estos segmentos es un modelo, por ejemplo, determinado. Obviamente, cuanto más modelos tengamos o un proveedor nos pueda suministrar más modelos, vamos a tener más versatilidad para elegir el modelo más apropiado, más exacto. En donde tenemos pocos modelos, a lo mejor no tenemos más que 2 opciones y a lo mejor en algún caso nos va a quedar sobredimensionado el equipo. Cuanto menos contrapresión tengo, el quemador va a ser más chico. Por lo menos la parte del ventilador. Sí. Por lo menos la parte del ventilador. Lo que lo vence va a ser el ventilador de aire. Sí, sí. Pero notemos nosotros que en calderas, contrapresiones, como para tener en cuenta, yo les decía que es muy difícil y lo ideal es poder medirlo. En la práctica, más o menos una caldera de 3 pasos, de llama de retorno o 3 pasos de unas 2-3 toneladas, debe tener una contrapresión de 40 milímetros de columna de agua, de entre 25 y 40 milímetros de columna de agua. Una caldera de 5 toneladas ya tiene entre 50 y 60 milímetros de columna de agua. Una caldera de 10 toneladas tiene unos 100 milímetros de columna de agua y de ahí para arriba. Ahora imagínense ustedes una caldera de 10 toneladas que tiene 100 milímetros de columna de agua. 100 milímetros de columna de agua son 10 milibares. ¿Sí? 10 milibares. Una caldera necesita, para vencer los gases, 10 milibares. Necesitamos tener también determinada presión acá en el quemador para poder inyectarlo. Y necesitamos vencer el tren de válvula de gas. Nunca vamos a poder utilizar 20 gramos para alimentar una caldera de 10 toneladas, ¿entiende? ¿De qué depende la contrapresión? ¿Del diseño? Del diseño. Sí, obviamente en función de las secciones estas va a haber una mayor pérdida de carga o menor pérdida de carga, pero tampoco se le puede hacer muy grande porque los coeficientes de transferencia térmica se me van al demonio. ¿Y si se fuerzan la salida de los gases? Bueno, esa es una posibilidad, pero no siempre es la solución, porque pues nosotros vamos a poder contrarrestar, forzando, poniendo una succión, de alguna forma vamos a poder contrarrestar esta parte, pero no la presión que necesitamos en el quemador, Sí, como hablábamos hoy. Ahora se puede poner esto es un monobloc, ¿no? Sí. Se puede poner un ventilador fuera de lo que es el quemador de cilindro, es decir, sin ventilador. Se puede, bueno, por eso existen los sistemas duobloques en donde o por una cuestión de tamaño se hacen así divididos o por una cuestión de proceso. Hay procesos, por ejemplo, hoy con alguien hablábamos de la combustión sumergida. La combustión sumergida normalmente necesita contrapresiones muy altas. Hay que vencer toda la columna de agua de la combustión sumergida. Y ahí hay que necesariamente tienen que ser duobloques. Y en caso de haber seleccionado mal la contrapresión, ¿nos podemos ayudar con un giro inducido en el chimenea? Se puede llegar a ayudar, pero sobre todo a contrarrestar la contrapresión en la caldera. Claro, pero en realidad lo mejor es seleccionar el ideal y... Claro, porque para ese caso ya estoy perdiendo la eficiencia también. Yo estoy perdiendo que... Bueno.
Estos gráficos que estábamos viendo de selección están hechos y están pensados para aire en condiciones ambientes y a nivel del mar. 15 a 20 grados normalmente, el fabricante debería informar a qué temperatura están sacados, normalmente es 15 grados, 20 grados, pero en todos los casos es a nivel del mar. Si nosotros seleccionamos un quemador con este gráfico y lo vamos a instalar a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar, vamos a meter la pata. Tendríamos que hacer alguna corrección. Es decir, el ventilador va a generar menos presión y ahí vamos a tener problemas. El ventilador es una máquina que mueve volumen. Después, justamente en esta unidad vamos a hablar del ventilador. Es una máquina que mueve volúmenes. Y el volumen va a ser succionado con una densidad diferente, que es la que tiene el aire a diferente altura. Fíjense en este gráfico. Acá tenemos, en realidad no tenemos cómo varía con la altura, la densidad. O sí tenemos la densidad cómo varía con la altura. Tenemos la fila de arriba. Tenemos acá con 760 la presión tenemos. No, sí. Acá, no, pero no la densidad. No la densidad. Acá tenemos con la altura cómo va variando la presión. Fíjense, a 500 metros, a nivel del mar tenemos 760 milímetros de columna de agua. De mercurio, perdón. En la medida que vamos aumentando la altura, va variando la presión atmosférica. Va variando, va bajando la presión atmosférica. En la medida que nosotros cambiamos la temperatura, que también lo hablábamos hoy, vamos a ir variando la densidad. Acá sí tenemos densidad. Entonces, normalmente hay que hacer una corrección por temperatura y por densidad. Los equipos monobloc normalmente no se puede usar con temperaturas mayores de aire de combustión, porque ya son equipos que están pensados para trabajar a determinada altura, a determinada temperatura. En quemadores dual block sí podemos hacer esta selección. En quemadores monobloc que están seleccionados, acá tenemos la forma de corregirlo. Normalmente, como les decía, las curvas están seleccionadas para 15 grados centígrados de temperatura, ¿sí? A nivel del mar. A nivel del mar. Si nosotros nos vamos a 2500 sobre el nivel del mar, vamos a tener que aplicar un factor de corrección de 0,74. ¿Se entiende? De 0,74. Ahora, ¿para qué nos sirve ese factor de corrección? ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, en los gráficos estos anteriores, ¿sí? En realidad, en este no se ve mucho, vamos a alguno de estos. En realidad, si a mí el cálculo me había dado que tenía que seleccionar un quemador de 3 megawatts, por decir así, a nivel del mar, un quemador de 3 megawatts, en realidad este quemador está pensado, para entender el concepto, este quemador está pensado para entregar la cantidad de aire necesario a nivel del mar, que va a ser la relación estequiométrica más un 10 o un 20% que utiliza el fabricante del quemador a nivel del mar. Cuando yo me voy en altura, en realidad en volumen voy a tener que meter más porque la densidad es menor. ¿Cuánto más voy a tener que meter? Bueno, ese es el factor de corrección. Lo voy a tener que meter, es como si voy a tener que seleccionarlo dividiendo los 3 megawatts que yo había obtenido dividido los 0,74. Eso me va a dar un quemador como si fuese más grande. Y voy a tener que seleccionar este modelo de quemador. ¿Se entiende? En realidad después cuando lo ajuste lo voy a ajustar a 3 megawatts allá en altura. Pero para seleccionarlo lo seleccioné como si fuese más grande. ¿Eso no aumenta la contrapresión en el caso del...? No, al contrario. Al contrario. Después, en realidad, el quemador este va a dar... Yo seleccioné utilizar este quemador. ¿Sí? Utilizar este modelo para trabajar a 2500 metros de altura sobre el nivel del mar. Este modelo me podría llegar a dar 3 megawatts y a nivel del mar me podría llegar a dar 18 milímetros de columna de agua. En realidad, a altura lo tengo que multiplicar acá por 0,74. Entonces me va a dar por acá. Esa va a ser la contrapresión que voy a poder vencer en altura con 3 megawatts en este modelo de quemador.
¿Se entiende? Pero es para el ventilador solamente, no para quemar. Lo que pasa es que estamos hablando del sistema de combustión paquetizados monobloques, donde viene todo junto. Cuando viene separado es más fácil la cosa porque ustedes en realidad tienen que comprar el ventilador por un lado y el quemador por el otro. Entonces el ventilador ya lo especifica para tal temperatura, tal densidad, tal presión. En la ordenada tiene lambda, entonces ahí... No, acá lo que tenemos en la ordenada son contrapresiones, valores de contrapresión. Acá arriba son milibares o pueden ser milímetros. En realidad es esquemático. En este caso no lo utilicen para seleccionar los quemadores, pedirle al fabricante que les proporcione la curva. Sí. Antes de ese monobloque, lo divido por eso, por Claro. ese 0,75. Por ejemplo, si a ustedes les había dado que tenía que ser 3 megawatts, déjame borrar acá, como para que lo entiendan. Si usted le había dado que tenía que dar 3 megawatts, lo dividen por el coeficiente, por el factor F, ¿sí? De esa forma le va a dar una potencia determinada, por ejemplo 4, por decir así, y seleccionan el modelo de quemador. Después con el modelo de quemador se fijan cuál es la presión que daría a nivel del mar. Y esa presión que daría al nivel del mar, la multiplican por F. Y les va a dar la presión que les daría en la altura. ¿Me entiendes? Igualmente no se le tiene que informar al fabricante del quemador que ese quemador, justamente por estar a esa altura, por ejemplo, por el electrodo del sentido, subiendo esa altura, A ver. habrá que variarlo. Yo entiendo que si ustedes le informan al fabricante del quemador, del sistema de combustión, le informan todos los datos, ellos los tendrían que seleccionar. Pero me parece interesante en este curso que ustedes entiendan cómo se selecciona y que sepan verificarlo incluso, porque cuando después la papa queman y el equipo no funciona, los que le sacaron el banquito son ustedes, como decía Bonavena. A mí me surge la idea de Es cierto, utilizar aire ese comprimido. es verdad. Sí, me surge la idea de utilizar aire comprimido. Sí. Y la desventaja que se conoce. No, puede ser, de hecho hay quemadores que utilizan aire comprimido. Pero ahí no esa tendría ningún aplicación. problema con la contrapresión, regulo la presión. No. Ya soluciono. No, lo que yo pienso que te quiso decir es que vos tenés un quemador X, Sí, necesitas uno más grande a la temperatura. sí. Pero ese quemador te va a salir muchísimo más caro que al más chico cambiar el ventilador. Claro. Entonces lo ideal sería decirle al fabricante, mira, yo quiero este quemador, pero